Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Qué bueno saber de ustedes, que se encuentren bien. Y sobre todo esto, que se encuentren muy bien. Pues vamos hasta el momento 13. A ver, ¿checaron las actividades de esta unidad? ¿Ya no las han revisado? Sí. ¿Cuál? Yo ¿La de no, la maestra. unidad 3? No. La de la unidad 3, Yo tampoco, no. maestra. No, esa no. No, yo entré, pero pensé que no eran las actuales, la mera verdad. Las de la Entonces, unidad 3. Sí, las de la unidad 3. Pero de la unidad 2 yo sí tengo un comentario, maestra. A ver, díganos. Para mí fue muy difícil el sociograma, ¿sí? El sociograma. Sí, porque en la investigación que yo hice, pues un sociograma es una técnica, ¿no? De aplicación para la psicología social. Entonces, si estaba pidiendo hacer un sociograma, yo dije, bueno, ¿y dónde están los datos? O sea, ¿qué pretende la maestra? Analizar el grupo, digo, no sé, ¿no? Entonces, realmente lo que hice, le puedo decir que fue un mapa mental dando los conceptos que usted pidió de la conformidad y de la actitud, ¿sí? Sí. Pero en sí, no, a mí me quedó esa duda. Yo quiero que usted me la despeje, por favor. Era precisamente, precisamente era que ustedes relacionaran los conceptos que habíamos ya analizado durante la clase y que se pudiera hacer un sociograma de acuerdo ya a lo que usted había analizado, pero relacionándolo, pues, no sé, con su vida, con su experiencia, con su grupo en participación, por decirlo de alguna manera. O sea, utilizar esos conceptos y poder realizar un sociograma, obviamente como usted pueda interpretarlo, ¿verdad? Como usted pueda realizarlo con los elementos de su entorno o de usted como persona. Ok, entonces el trabajo, digo, no lo he subido, pues hay que modificarlo. No, yo sí lo subí, maestra, yo sí lo subí y efectivamente como Gracia creo que me encontré con un problema de entender de qué se trataba y yo lo que hice fue una conexión de conceptos, pero no en la práctica ni en el entorno, porque la verdad no le hallé cómo estaba. Entonces, pues estoy mal, en pocas palabras, batallé mucho y estoy mal. No, no se preocupen. Me pasó lo mismo, batallé mucho y estoy mal. Yo también lo subí, igual que mis compañeras, maestra, y de hecho le pedí que me hiciera la retro ahí porque pues igual me puse a investigar qué era, nunca habíamos hecho ninguno. No. Pero sí lo subí ahí para que nos pase retro de qué tenemos que hacer. Bueno, Sí, mejor eliminen la actividad y ya no se compliquen todos. Luego no la hagan, maestra. No es tan mal, vale más que nos la corrija y que nos comente. Igual y la actividad puede quedar así, ¿no? Como un mapa mental de los conceptos, pero sí me gustaría que por lo menos en lo personal, que nos aclare esa técnica del sociograma, porque lo que yo investigué a mí se me hizo muy interesante, la mera verdad. Sí, la verdad son muy interesantes. Entonces, de hecho, yo pensé en ponerles de actividad que hicieran un sociodrama. ¿Sí? Pero me ha pasado en otras clases que les pido videos en el que van a interpretar ustedes los papeles, que es en sí lo que se trata el sociodrama. Me ha pasado que tienen mucho problema para subir el video porque la plataforma solamente les pide hasta 10 megas, algo así. Sí. Entonces son muy pesados y pues siempre tenemos problemas con en ese aspecto, pero realmente... Pero igual, por ejemplo, el sociograma, si hubiera habido unas 3 preguntas detonantes, igual y si lo hubiéramos elaborado tal cual, ¿no? Sí, así es, podría haber sido. Porque es una de las bases, ¿no? Tiene uno que puntualizar las preguntas para poder elaborar ese sociograma, ¿sí?
Entonces, por eso le digo, sí entré yo en mucho conflicto porque... ¿Eso significa? Y acabó siendo un mapa mental, ¿sí? De los conceptos. Entonces, pues digo, nunca me había, no me había sucedido, ¿no? No había entrado en este conflicto. Dije, sí, no, o sea, la verdad dije no, o sea, antes de que avance un poquito, mejor prefiero preguntar porque sí me quedó ese hueco. Maestra, sí, pero ¿cómo es? Yo no escuché, perdón. ¿Cómo debemos hacer el sociograma? El sociograma es, usted va en base a los conceptos que vimos en la clase pasada, lo que a usted le parezca o le llamó más la atención respecto a ese tema, usted me va a elaborar, como dice su compañera, como un mapa mental, pero en este tiene que mezclar su experiencia, tiene que mezclar su experiencia en su contexto, lo que usted ha vivido, e inclusive también la participación de ustedes dentro de este grupo. Eso es lo que se va a hacer, porque, o sea, más que delimitar el concepto, es poner de en base a tu experiencia, cómo has vivido tú ese concepto, cómo lo has llevado a cabo, a lo mejor sí lo has llevado a cabo, pero no te has dado cuenta que lo estás realizando, ¿verdad? Porque no conoces que tiene ese nombre o que así se llama. Esas ciertas actitudes, ciertas actividades que desarrollamos todos los días, de acuerdo a todos los grupos en los que pertenecemos, porque todos pertenecemos a un grupo, ¿verdad? O a varios grupos en sí. Pero el concepto sería o sea, lo no verbal. ¿Ese sería el concepto? Por ejemplo, pues si usted elige esa ramificación de conceptualización, pues puede hacerlo de eso. O sea, es de acuerdo a la percepción social que usted ha desarrollado durante todos estos años en su experiencia, ya sea en cuanto a los campos en los que se ha formado o los que ha pertenecido, inclusive al que pertenece en este momento también, o sea, el de ustedes. Para mí era importante que hicieran una especie pues de radiografía sobre si están analizando estas concepciones y las están empleando en su vida, en su vida diaria, si las utilizan, si son conscientes también de que las están utilizando, si las llevan a cabo. Entonces, ¿qué concepciones podrían ser? Perdón, estoy confundida. ¿Mande? O sea, ¿qué concepciones podrían ser aparte del lenguaje no verbal o...? Pues, ¿qué actitudes tiene usted ante ciertas situaciones en su vida? Y la conformidad de este comportamiento, usted qué tanto se conforma con los pensamientos que tiene, la internalización, la conformidad informacional, la normatividad, también los subtipos, perdón, que nos llevan a hablar sobre la conformidad. De hecho, habíamos quedado en este punto, empezar la clase. Recuerdan que les dije, nos falta un punto, pero la próxima clase lo vamos a retroalimentar entre todos para que quede más claro esta actividad de cierre que van a realizar, que es el sociograma, que era el fenómeno de la conformidad de la conducta del ser humano. O sea, ¿usted qué tanto lleva a cabo esta conformidad en su vida diaria o en sus experiencias sociales? Puede ser la conformidad, las actitudes y la relación que usted tiene con su propio comportamiento, válgame la redundancia, ¿verdad? ¿Qué términos o actitudes tienen o qué significados tienen para usted? Por ejemplo, lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, dentro de estas estructuras o estas actitudes que usted toma ante ciertas situaciones, ¿verdad? Porque el tema de la actitud, pues ha sido estudiado por la psicología social desde bastante tiempo, ¿verdad? Y también, ¿qué mecanismos puede usted identificar que forman parte de las actitudes? Por ejemplo, el condicionamiento clásico, aprendizajes por modelos, también
las comparaciones sociales que solemos hacer, si hay factores genéticos influyen, si usted considera que influyen también los factores genéticos en este aspecto. Y pues el hecho de relacionar entre estas actitudes y los comportamientos, pues las variables o aspectos de la situación, las variables de la propia actitud de usted, ¿verdad? El origen de esa actitud, la intensidad de esa actitud, si le damos importancia a esta actitud, si tenemos este conocimiento para poder nosotros manejarla, las variables del propio individuo, pues entonces todos estos aspectos son los que van a manejar en ese sociograma. Nada más en la actividad de cierre que viene siendo el cómo se conforman las actitudes y la relación que usted tiene con estos comportamientos de estas actitudes. Y pues también el fenómeno de la conformidad dentro de estas actitudes, porque la conformidad es parte de la conducta del ser humano. No sé si no tiene un ejemplo nomás para ver cómo está acomodado, porque no queda claro todavía. Es un sociograma, es como un mapa mental, pero no es en sí, por ejemplo, no va a poner conformidad, 2 puntos es esto y esto y esto, no, va a ponerlo de acuerdo, partiendo desde su persona, por ejemplo, en la conformidad, yo, fulanita de tal, la idea principal que tengo de conformidad es esto. De esta conformidad, yo logro identificar que yo, fulanita de tal, tiendo a realizar esta actitud que es conforme por ejemplo, acepto las críticas de las demás personas y las retomo y me apropio, pero no reacciono a ellas, por decirlo de alguna manera, por un ejemplo. Y la estructura de la que usted me pregunta es eso, es como un mapa mental, pero no con un concepto como tal, es con su experiencia, es platicándolo o con un lenguaje, un bagaje más íntimo, más social, más activo. Ya entendimos, inclusive algunos pueden también agregarles imágenes, porque muchas veces, ya vimos la clase pasada, que no nada más nos expresamos con nuestra oralidad, también pues, a través de las imágenes, también, pues en este caso, nuestras facciones, manden. ¿Y para cuándo nos calificaría para ver si va a haber retroalimentación? Porque yo también lo hice y a lo mejor la idea, pues sí está, pero no tan bien. Esta vez sí les prometo que los voy a revisar en este tiempo. No los revisé el fin de semana, porque si notan mi voz, pues está un poquito como ronquita, porque he tenido estos días de enferma de la garganta, pero no llevé a cabo las revisiones que me correspondían, como el fin de semana que les comenté. Les voy a revisar para evitar precisamente esto, ¿verdad? De que estén enviando un trabajo y que no corresponda a la actividad. Pero de igual manera, yo en cada vez que les reviso, va una retroalimentación, inclusive también si considero necesario, me comunico de manera personal con usted y ya le apoyo en lo que usted necesite realizar. Adelante, Jesús. Hasta ahorita no ha revisado ninguna actividad, ¿verdad? No he revisado ninguna actividad. A la sesión pasada les dije, en este fin de semana me voy a dar la tarea de revisarles, pero la verdad he tenido un fin de semana muy, muy enfermizo y no pude realizarlo. Pero en el transcurso de estos 3 días, porque ya les comentaba yo también, se abría la posibilidad de que un maestro iba a empezar con ustedes esta clase el día de hoy, pero pues que también yo comenté que nos hacía falta la última clase y pues había quedado pendiente un tema que teníamos que también analizar y pues terminar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Entonces, pues entramos nosotros para que el otro maestro, no sé la verdad, o será maestra, no, la verdad no sé, pero van a iniciar otra materia también. Maestra, nada más de mi parte, se supone que hoy era la fecha de cumplimiento de la entrega de lo de la tercera unidad. Me queda claro que, de la segunda unidad, me queda claro que mi sociograma no sirvió para nada, está mal, es totalmente mal. Entonces lo tengo que bajar de la plataforma y volverlo a subir, así con las indicaciones que nos da.
nos va a considerar tiempo extra. Déjeme y lo reviso. Le pongo retroalimentación y usted, ya que usted vea la retroalimentación, ya usted puede hacer las modificaciones pertinentes, ya lo puede volver a subir como tal. Maestra, sí. Gracias, maestra. Sí. Yo había subido también los archivos, pero no había visto, todos los archivos ocupan conclusión. No es obligatorio, pero yo siempre les pido conclusión. Yo tomo mucho en cuenta la conclusión personal, la verdad. Ok, entonces voy a tener que bajar un archivo y volverlo a subir, pero va a pasar lo mismo, pues se va a modificar la fecha, pues. No importa, no pasa nada. Miren, es que les voy a hacer este comentario. Muchas veces cuando iniciamos la clase o cuando iniciamos una clase, sí decimos, tenemos de tanto tiempo a tanto tiempo. Sin embargo, no contamos con cosas que nosotros no podemos controlar, por decir, el clima, no hay internet, pasó algo, la maestra se enfermó o no hay conexión, etcétera. Entonces, lo que pasa muchas veces en algunas materias cuando se dan clases a destiempo, es que se abre ese espacio para que se les brinde ese espacio para que ustedes tengan el tiempo de subir las actividades. Es cierto, tal vez a destiempo, pero porque también las clases estuvieron a destiempo, si se dan cuenta, nos tocaba clase el 2 de noviembre, pero pues, había suspensión, no se pudo dar en ese día, entonces la trasladamos para el viernes, que no correspondía a esta clase, y ya, ahí ya nos salimos a destiempo de la materia. Entonces, si se dan cuenta, vamos a destiempo en las clases. Entonces, yo les pedía de un tiempo, de una clase a otra, que me subieran todas las actividades, pero también estoy con esa apertura de que no les puedo exigir, de decir, no, si usted ya no entregó, actividades del segundo, la segunda unidad para hoy, que hoy era la tercera clase, pues no me voy a poner en ese plan, porque pues también comprendo esas dudas, comprendo también estas cosas, estos trámites o situaciones a destiempo. ¿Entendido? Sí, maestra, gracias. Muy bien. Pues miren, vamos a dar inicio, ¿qué les parece? Y vamos a hablar un poquito sobre esto que ya les comenté, ¿verdad? Sobre el tema que había quedado pendiente. Nos quedamos por hablar sobre el fenómeno de la conformidad en la conducta del ser humano. Pues más que nada, esta conformidad pues es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento o sus opiniones, inclusive hasta sus actitudes, para encajar dentro de este grupo, ¿verdad? O cierto grupo. En psicología de los grupos, por ejemplo, el concepto de conformidad se define como un proceso de influencias sociales por el que una persona modifica todo, hasta sentimientos, opiniones, conductas, en dirección de la posición, obviamente, del grupo o la posición que la mayoría del grupo tiene para tener como resultado pues una presión física ejercida por un líder del grupo o inclusive por el propio grupo. Algunos de los experimentos más que podríamos mencionar más famosos de la conformidad pues, es el experimento del punto luminoso de Muzafer Sherif. Esta persona estuvo diseñando, pues, por ejemplo, cómo medir o hasta qué punto medir a un participante al pedirle que resolviera un problema difícil, y lo compararía y pues también iba a adaptar, pero su respuesta, esta persona la adapta a un tipo de conformidad llamado influencia social, o las respuestas de esta persona en ese experimento daban respuestas que eran parecidas a la sociedad, que son respuestas que están influenciadas en lo social, en la información general que él tenía de su contexto. Otro de los experimentos de conformidad de Asch, que es el más mencionado de hecho, de Salomon Asch, desarrolló él pues la teoría de presión de pares y ayudó grandemente pues a las disciplinas modernas de la psicología. Él también junto con otros teóricos propusieron también medir la disposición de un participante a obedecer órdenes de una autoridad
incluso pues cuando las mismas estuvieran en conflicto con conciencia personal del participante. Es decir, aquí un ejemplo o una ejemplificación más clara de estos experimentos es cuando en la adolescencia, por ejemplo, los adolescentes tienden a seguir los pequeños grupos que están conformados en la institución, ¿verdad? Si estos grupos tienen la actitud de ser los que son los líderes en toda la escuela, esta persona que es parte de esta o quiere pertenecer a este grupo, pues asume esa actitud, aunque realmente no concuerde en sí del todo, ¿verdad? Con la filosofía de este grupo, pero por pertenecer a este grupo o a estas personas, este conjunto de personas, pues tiende a cambiar su percepción, tiende a cambiar sus emociones, inclusive pues, su forma de pensar, de hablar, de dirigirse, hasta su forma de vestir. Aquí queda muy claro más en este ejemplo, porque si hablamos también de subtipos de conformidad, nos dice que el cumplimiento en la conformidad, el cumplimiento es sumamente determinante, porque el estar de acuerdo solamente públicamente, pero manteniendo las opiniones propias en privado, es una forma en la que no te estás adhiriendo al grupo en sí. Pero también dentro de ella la identificación es el estar de acuerdo mientras ese miembro del grupo publica, o privadamente, pero luego pero luego de que abandona el grupo por ciertas circunstancias, ya no es parte de ese grupo, vuelve a adoptar la persona sus actitudes o su forma de pensar, inclusive hasta su forma de comportarse. Una vez ya pues si tiene ya, es partícipe porque realiza esta acción de conformidad, dentro de la conformidad, el cumplir, el sentirse identificado, suele llevarnos a la internalización, que es estar de acuerdo, ya sea de manera pública y privada, durante y luego de ser miembro del grupo, o sea, que realmente tenga la misma opinión, esté dentro o no del grupo, sea partícipe o no sea partícipe de manera activa dentro del grupo. ¿Cuántos de nosotros no hemos participado o hemos sido parte de estos grupos? A ver, si hablamos sobre esto, por ejemplo, los sociólogos creen que el cumplimiento es conformidad como resultado de una orden directa, porque mientras la internalización es la conformidad que precede de la convicción total y absoluta en los propios actos. ¿Quién de ustedes ha sido, pues me imagino todos, partícipes de algún grupo, pero ha identificado estos aspectos en su comportamiento o en su participación dentro de estos grupos? Maestra, yo quiero comentar algo. Yo sí estuve leyendo de la unidad 3, lo de la influencia social, y tomé unos conceptos. Quiero leerle 2 conceptos. El primero es que la influencia, gracias. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión o actitudes de los demás. En este caso, se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social, exactamente lo que usted nos está comentando ahorita. Y esta otra partecita yo pues sí la identifiqué mucho de manera personal. Dice que la influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos se ven afectados por otra persona. Aunque pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la gente con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes, la influencia social se da continuamente en nuestras vidas y exactamente se da demasiado. Es muy común y el tema ideal es el de los adolescentes, que son los que más tienden a cambiar los comportamientos. Yo a mis hijos les digo todos los días,
está bien que te lleves con tus amigos, pero no hables igual que ellos. Un ejemplo, pues, porque tratan de imitar, quieren ser parte del grupo, si se da en todas las edades, yo digo, porque uno siempre, y es bueno, no que sea malo, uno tiene que tratar de imitar lo bueno de otras personas, yo considero, ¿no? Pero los jóvenes sí son muy influenciables, pues. El tema está muy bonito y la verdad es que es más común de lo que pensamos la influencia social, pienso yo. Así es. A ver, maestra, retomando ahorita lo que dice Martita antes de que me vaya la idea. Pues esto, por ejemplo, yo lo he vivido en el área laboral, ¿no? Muchas veces porque sentirse uno aceptado en un grupo, pues te vas disque adaptando. Pero creo yo que también tiene mucho que ver con tu autoestima. O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué querer tener ese reconocimiento, esa aceptación del otro? Por ejemplo, los adolescentes pues viven en un constante riesgo, ¿no? Por eso caen en las adicciones, en tantas cosas justamente porque ellos todavía pues no tienen una madurez, ¿no? Y son muy influenciados. A ver, si tú haces esto, si tú dices esto, si tú te comportas de esta manera, pues vas a poder entrar a mi grupo, si no, no. En las áreas de trabajo, siempre hay líderes negativos y líderes positivos. Desgraciadamente, existe eso, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo a mi edad, pues no, ya, o sea, digo, pues ya no voy a que me acepten, no, pues ni modo, ¿no? Aparte la gente que me rodea, pues es joven, ¿no? Yo, empezando por mi jefa, pues es una gente joven. Por mi edad, yo estoy pues, con pura gente joven, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, como dice Martita, cómo ahora sí la influencia social influye en todos los seres humanos y en nuestros comportamientos. Hasta modificamos el modo de hablar, el modo de expresarnos, el modo de comportarnos. A lo mejor tú llegaste con una idea de cómo ves a un jefe, en el momento que tú ves el medio ambiente, cómo se dirigen al jefe, pues al rato tú estás haciendo lo mismo. Porque a lo mejor te encuentras con patrones, con conductas y dices, pues vale más que le entre, ¿no? Porque si no me van a correr o no sé qué pase, ¿no? Es difícil, maestra, es difícil. Yo creo que es una situación difícil y sí genera conflicto, en el individuo, porque yo me acuerdo, yo trabajé en una guardería y yo tenía un niño que era listísimo y era muy desobediente. Y un día le digo, oye, ¿y por qué eres tan desobediente? No, ¿por qué desobedeces? Le dije. Me dice, yo desobedezco porque me da la gana, me contestó, ¿no? Me dio muchísima risa, ¿no? Entonces era un niño chiquito. Entonces, vea usted cómo, inclusive la conducta del ser humano va cambiando y vamos perdiendo inclusive esa autenticidad, porque el medio ambiente, o sea, influye en nosotros, maestra, influye, todo influye. Las personas, por supuesto, ¿no? Y te lleva tiempo empezar a detectar qué te está afectando, qué no te está afectando, qué te construye, qué te destruye en ese grupo. Te lleva tiempo y lo mismo que yo dije la vez pasada, hay que hacer mucho trabajo personal, creo yo. Por ejemplo, ahorita Marta, yo no leí tanto, pero es muy interesante, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, maestra. Gracias. Muy bien, Lucinda, muchas gracias. De acuerdo a lo que está platicando su compañera Lucinda, ese trabajo interno, ese procesamiento cognitivo que vamos a realizar nosotros, a partir de eso es lo que van a hacer ustedes el sociograma, tomando en cuenta pero los aspectos que vimos en estos puntos, ¿verdad? De su comportamiento. Muy bien, Carla y luego Iván. No, pero iba primero Iván porque él había levantado. Ah, bueno, Iván, adelante. Antes de que se le olvide, ándale, Iván. Antes que se me olvide, buenas noches, maestra. Buenas leyendo noches. las dos definiciones, leyendo las definiciones de influencia y conformismo,
como que la relación un poquito con la mercadotecnia y la comercialización, ¿no? Como a lo mejor dice la compañera que en ocasiones es problema de autoestima, pero siento que el consumismo en la actualidad, por ejemplo, cómo utilizan a los influencers como son en la actualidad en las redes sociales, ¿no? Un influencer, cómo influye en nosotros a lo mejor de manera positiva o negativa, pero caemos en esa conformidad de terminar aceptando lo que nos dicen. Y las empresas, por ejemplo, yo que soy ingeniero industrial me enfoco en eso, las empresas cómo utilizamos la influencia para que las personas consuman nuestros productos. Y no solamente es en el ámbito de adolescentes y jóvenes, también en personas adultas. Por un ejemplo muy práctico, por ejemplo, ¿qué pasa que cada tanto tiempo, por ejemplo, aquí es una compañera que es arquitecta, qué pasa cuando salen nuevos diseños de casa? Nuevas fachadas, que voy a cambiar la fachada de mi casa porque pues la vecina lo hizo, o a lo mejor la tendencia es lo novedoso, y a lo mejor quiero pertenecer a esa parte de las personas que tienen la fachada de esa casa. Por ejemplo, ¿qué pasa con la marca iPhone, donde las personas nos influyen para que consumamos decir que es la mejor marca de celular cuando hay estadísticas, cuando no lo es, pero pertenezco a ese grupo social que es muy cerrado, que solamente pueden tener ese celular, ¿no? Y este tipo de dos conceptos, lo que es conformidad y lo que es influencia social, se utiliza muchísimo en mercadotecnia para generar esta parte de lo que es el consumismo, y pues que al fin de cuentas genera mucho dinero. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y también se utiliza mucho en psicología, porque nos permite a nosotros darnos cuenta cómo está manejando nuestra sociedad y si nosotros somos partícipe de ellos o qué estamos haciendo como nuestra labor para dejarnos ir en esta sociedad que, como dicen, puede ser de consumismo, pero también cómo nosotros o el hombre se está perdiendo de mucho perder sus emociones o dejarse llevar sobre lo que los demás quieren, lo que es socialmente adaptable o socialmente impuesto, ¿verdad? Muy bien, Carla, adelante. Gracias, Iván. Bueno, tengo que ganarme mi participación de 2 clases. Así Entonces, no, yo me puse a pensar en esto de la influencia social, pero también me puse a pensar la gente que no la convences con nada. O sea, ¿cuál es la convicción que tú tienes para llegar a decir, esto es convicción y esto ya es necedad, ¿no? O sea, como, ¿en qué punto de la línea hay ese parteaguas entre la influencia y la convicción? Porque sí es cierto, hay modas, hay gustos y hay gente que sigue con los mismos gustos, con el mismo estilo, y no lo haces cambiar de parecer, si es morenista, si es panista, si esto cambió. O sea, hay gente que no se deja influenciar por nada, ¿no? O no cambia, o sea, por más que le puedes dar a cátedra, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, o sea, qué es lo que hace que la influencia social caiga en ti o que no? ¿O qué convicciones tú tienes? Igual en los adolescentes, igual en las jóvenes. Hay jovencitas que tienen tan firmes sus convicciones y sus valores que por más que el mundo no las atrapa, ¿no? Entonces, como lo decía Lucinda, checar qué pasa, cómo eres tan, qué características tiene una persona que se deja influenciar muy fácilmente, porque los mexicanos tendemos a influenciarnos muy fácil. Pasaban antes algo en televisión, en Televisa, y ya todo el mundo creía que era ley, ¿no? O sea, digo, ya no está pasando tanto porque las redes sociales nos influyen otra vez para poder tomar diferentes partidos, ¿no? O diferentes situaciones. Entonces, como reflexionar más pues en eso, ¿no? Como las convicciones y las necedades. Sí, tiene que ver este punto. ¿Por qué nos dirigimos más a la adolescencia? Porque en este punto los adolescentes aún están en eso, conformando esa personalidad, conformando esas convicciones, sentando las bases sobre lo que va a ser más adelante, pues sus creencias, sus actitudes, sus conductas, su autoestima y todos estos aspectos. Pero una conducta de una persona, ya una influencia, como tal, influencia social, pues es la presencia o acción de otras personas. Entonces, la influencia social varía
por la forma y los efectos que produce. Es decir, porque pueden ser mayoritario, minoritariamente, ¿verdad? Puede ser consciente o inconsciente, como suelen vendernos los productos que anuncian en la televisión o los espectaculares que hay en las calles. Puede ser directa o diferida, pero también puede ser duradera, inclusive hasta pasajera. Es dependiendo, la influencia social varía por la forma y el efecto que produce en las personas que se dejan influenciar por esta información, porque en la influencia, por ejemplo, podríamos hablar de la influencia interpersonal. Hay una comunicación de cara a cara con las personas y la influencia es recíproca y se produce en grupos pequeños, o sea, platicar de una persona a otra persona. Pero también hay otro aspecto que es la persuasión, que se produce cuando un comunicador, por ejemplo, intenta influir sobre una determinada audiencia. Los publicitarios o vendedores tratan de influir sobre nuestras decisiones de compra, cuál es mejor, cuál te dura más, cuál está más barato, cuál te va a servir de acuerdo a tus características. Y la influencia de los medios audiovisuales, como ya hablamos, comentó ahorita a su compañero, pues que actualmente es enorme porque se caracteriza por la falta de contacto directo entre el emisor y el receptor, porque pues es parte de nuestra sociedad, es lo que nos están vendiendo, es lo que está dejando en este momento. Maestra, perfecto. A ver, adelante. Yo siento que es difícil que una persona que nunca hayamos sido influenciados en nuestra vida en algún aspecto. Por ejemplo, usted menciona la parte donde dice que dependiendo del beneficio que voy a tener, a lo mejor me voy a dejarse influenciado. Y un ejemplo muy práctico es cuando tenemos un trabajo. Una empresa es un grupo social porque interactuamos en ella. Me llaman de otra empresa, me ofrecen un mejor sueldo, estoy siendo influenciado por algo, por un beneficio de pertenecer a otro grupo social. Y un ejemplo muy práctico es cuando las personas pertenecemos a un grupo religioso, sin nombrar cualquier grupo religioso que sea. Como dice usted, si yo soy niño, si yo a un niño jamás le inculco la creencia de creer en Dios, de que vaya a la iglesia, el niño jamás va a la iglesia. Entonces estamos siendo influenciados por alguien para pertenecer a ese grupo religioso. Lo mismo pasa con los partidos políticos, porque hay personas que inician con un partido político, otras elecciones los ves con otro partido político. ¿Por qué? Porque obtuvieron un beneficio, fueron influenciados para pertenecer a otro grupo social. Yo creo, desde mi punto de vista, no sé qué piensan los compañeros, se me hace muy complicado que una persona nunca haya sido influenciada o que diga, yo nunca me dejo influenciar por nada. Siento que es como de la naturaleza del ser humano porque siempre buscamos el bienestar, ¿no? Se nos ofrece algo y podemos cambiar de un grupo social. Y realmente, realmente esa opinión o la opinión de cada uno también nos permite tener a nosotros una concepción de lo que han sido lo que hablamos la primera clase, los estilos de crianza, las prácticas de crianza o la educación que han recibido desde las primeras etapas de desarrollo. Nos permite a nosotros también el dejarnos influenciar o ser partícipes tanto de manera positiva o de manera negativa ante estas influencias de la sociedad, ¿verdad? Adelante, ¿quién quería hablar? Gracias. Buenas noches, maestra. No, y adelante, quería nomás, digo, para cerrar con todo lo que dicen los compañeros, que como psicólogos sociales comunitarios, creo que nos vamos a enfrentar en llegar a comunidades que tengan algún conflicto precisamente por la influencia de un grupo o de líderes, y ahí tendremos, o sea, es donde tenemos que aplicar todo esto, ¿no? Poder encontrar cuál es la influencia, de dónde viene, qué está pasando, para poder nosotros comprenderla y tratar de dar, pues ahora sí que de influenciarlos en el caso de que creamos que está causando un conflicto, ¿no? Tratar de que se arreglen las partes, o si nosotros traemos algún beneficio, pero no tienen miedo porque están influenciados por otros. En fin, o sea, creo que esto de la influencia va a influir, o sea, tiene mucho que ver con nuestra carrera, ¿no? Porque las comunidades, así es, a veces también las más pequeñas o las más alejadas, sufren mucho de o inclusive desde nosotros
desde nosotros, cómo nosotros estamos influenciados en cierto aspecto también, hasta dónde nosotros estamos influenciados para poder trabajar cierto tema con futuros pacientes, con futuros grupos de personas, con futuras personas. Entonces, cómo nosotros poder manejar desde este aspecto, desde la internalización, la influencia, ¿verdad? Y la influencia porque, por ejemplo, la influencia de un proceso, ya como un proceso entre dos entidades sociales, una que le ejerce, por ejemplo, el grupo, pero hay otra que también recibe el sujeto, porque introduce una cierta previsibilidad, perdón, de las conductas de los miembros, que es lo que nosotros vamos a ir a hacer en el campo de acción. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Adelante, Cara. No, nada más porque digo, hace poco... Perdón, yo había terminado. No, perdón, nomás hace poco un ejemplo, llegaron a una comunidad a fumigar contra el COVID y la comunidad pensó que les estaban llevando COVID en el aire que les aventaban, ¿no? Entonces retuvieron ahí al personal de salubridad y al personal que iba a la comunidad y o sea, tuvieron ahí muchísimos problemas porque había la idea, la influencia de que les iban a llevar COVID al fumigarlos. Pues es otro aspecto, ¿verdad? Gracias, Carmen. Bueno, adelante, Clara. Yo, maestra, quisiera comentar en relación precisamente a lo que decía Iván, sobre todo. En una de las lecturas, al tratar de buscar cómo hacer el sociograma, porque no entendía, y tratar de entender el concepto de conformidad como tal, que por supuesto felicidades por el documento que nos hizo favor de enviar, que quedaba muy claro. Yo me encontré precisamente que, y reafirmó que la conformidad generalmente se da por influencia o se da porque estamos por influencia, por poder encajar en otros grupos. Pero también encontré que decía en parte que muchas veces no necesariamente es por la influencia que se ejerce de los otros para poder encajar, sino que nosotros mismos como seres humanos en algún momento y en diferentes circunstancias nos adaptamos al entorno en el que estamos. O sea, no necesitamos totalmente de la influencia, sino que depende de eso. Y precisamente ahorita que decía Iván, y cuando empezamos con esto del sociograma, ahí me quedó claro que efectivamente, por ejemplo, ya se me va a hacer muy fácil hacer el sociograma después de que me haga la retroalimentación, porque luego, por ejemplo, en mi desempeño, cayendo a la pregunta que usted hacía, que quienes habíamos participado en diferentes grupos, yo sí me visualicé en diferentes grupos. En algún momento, por cuestiones laborales, me voy a una escuela y yo sé que mi manera de pertenecer a ese grupo y al entorno es diferente hasta en la forma de vestir, totalmente diferente. O sea, te actúas y tu comportamiento es diferente. No había necesidad de mantener los perfiles de actitud y de comportamiento son diferentes. Pero luego si pertenecemos o pertenecían a algún otro grupo de orden laboral, pues cambia totalmente eso, ¿no? O sea, te adaptas al momento, tu actitud es de acuerdo al momento y a las circunstancias en las que estás viviendo. Y no necesariamente porque influya, sino porque el entorno te obliga a conformarte en ese nuevo circunstancia, en ese nuevo momento, ¿no? Y bueno, refería a lo de Iván porque efectivamente decía, ¿quiénes no hemos sido influenciados? Yo creo que todos hemos sido totalmente influenciados en algún momento y nuestro entorno nos obliga a recibir esa influencia del exterior para poder pues encajar donde estamos, ¿no? Siempre y cuando pues no perjudiquemos a otras personas, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes en ese aspecto. Adelante, Jesús. ¿Y quién más levantó la mano? Carla, ¿verdad? Gracias, sí, Clara. Buenas noches, hablando. Buenas noches. Sí, eso también tiene que ver mucho las motivaciones personales para poder, como decía el compañero, dejarse influenciar o que la influencia sea por completo ya cuando pues la idea general es interiorizada, como lo comentaba usted. En lo personal, yo tuve un problema cuando estaba más chico por el tema de la influencia social. Y de hecho todavía sigo trabajando en él porque, pues, vamos a decir que cognitivamente
tengo todavía como ciertas estructuras muy rígidas por eso. Lo que pasó, yo crecí en un pueblo donde iba a misa todos los domingos, donde se me inculcaba que si eras una persona buena, por lo tanto te iba a vivir bien porque pues había alguien más allá, ¿no? En algo espiritual que te iba a bendecir porque eras una persona buena. Y tenía papás que me decían, oye, pues si estudias y le echas ganas, vas a hacer esto y vas a lograr esto. Entonces, cuando yo de alguna manera empecé como a salir más a sociedad y que empecé como que a pensar más las cosas, me empecé a topar que había personas que no eran ni tan buenas como yo, no eran tan estudiosas y les iba mejor que yo. Entonces fue un choque. Para mí era, oye, pues que no soy lo suficientemente bueno porque no me está yendo tan bien. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay otras personas que yo miro que son malas y les va muy bien. O sea, para mí eso fue un choque pues bastante fuerte porque no estaba obteniendo lo que mi grupo o mi núcleo familiar me había inculcado, que era decirme, si tú eres bueno, vas a recibir cosas buenas, si estudias, vas a recibir esto. Entonces yo salí y me daba cuenta que no lo recibía y me topaba con los casos contrarios, que había gente que era mala o que no era estudiante, que no estudiaba y le iba mejor que a mí. Entonces eso para mí fue, oye, ¿qué está pasando? Entonces, digo, ahorita entiendo que era un niño y la única respuesta fue que no era lo suficiente bueno, ni era lo suficientemente estudioso. O sea, para mí no era lo suficiente para lograr que esas cosas buenas llegaran a mí. Entonces, yo me esforzaba más y llegó un punto en que para mí fue un colapso de que, oye, pues nunca hago nada bien, que nunca obtengo lo que quiero, pero hasta ahora que estoy más grande entiendo pues que la vida así es. O sea, inclusive algo pequeñito es una muestra de que lo hiciste bien, pero en aquellos tiempos para mí era como muy difícil llegar a esa conclusión. Pues para mí era, no soy lo suficientemente bueno para obtener lo que quiero. Entonces, es influencia para mí, la influencia de lo que era mi familia y crecer como con esa estructura de que si eres así vas a recibir esto. Cuando ya salí a conocer, para mí fue muy difícil lograr entender eso, pues, de que no todo el tiempo es así como me lo inculcaron. Entonces, hasta ahora todavía sigo trabajando en eso porque inclusive en todos los aspectos de mi vida es como que hago un trabajo y para mí, o sea, no está bien, no es lo suficiente. Entonces tengo que lidiar con ese proceso de entender que realmente pues está hecho con mis capacidades y hay detalles, pues bueno, o sea, nadie es perfecto y tienes que seguir. Pero a veces sí es muy difícil entender eso para mí en este proceso, ¿no? De la influencia que tuve cuando estaba pequeño y que cognitivamente todavía hay esas barreras en mí internas que me dicen, ok, lo hiciste mal porque no eres lo suficientemente bueno. O sea, pero es simplemente pues que las cosas a veces no salen como uno quiere, vaya. Así es, Jesús. Y he aquí la importancia de nosotros analizarlo y plantearnos esta situación. Me ha pasado, sí me ha pasado claramente cómo lo enfrenté, cómo lo llevé a cabo, porque usted se está preparando para fungir como apoyo, para acompañar a estas personas o a estos grupos con los que usted va a tener contacto en guiarlos o en acompañarlos en este proceso que es sumamente difícil, más en la adolescencia, que en la adolescencia estás formándote tu personalidad y cuando no estás influido por un grupo, estás por otro, estás por un pensamiento, al siguiente mes ya tienes otro pensamiento, al otro mes ya otro. Entonces, hasta que ya logras o puedes ya lograr entender realmente lo que tú te hace falta, lo que tú necesitas y sobre todo esto, valorar lo que en sí mismo es el esforzarte o lo que es tuyo, es propio, como ya lo mencionaba. O sea, la influencia social de años atrás, igual nosotros no somos tan viejos, pero sí era como muy tradicional, pues en todos los aspectos, sí. Inclusive
de que te vas a casar con alguien y vas a estar con esa persona porque es para toda la vida. Así es. Ahorita ya es algo más, como una influencia más personalizada, más como pensar en ti primero antes que en los demás, algo más como de, ok, si consigues a una persona para estar con ella y no te gusta algo, pues tienes la opción de decir, bueno, hasta aquí, te buscas a otra. O sea, no por nada, pues la corriente humanista es la que está ahorita con más auge, porque también la influencia social es como más, pues más individual, más centrada pues en el individuo, ¿no? De que logre sus objetivos y esas cosas. Pero pues anteriormente sí era muy tradicional, muy a lo que la religión decía, lo que estaba pues visto como bueno dentro de esa sociedad en esa época. Y todavía más, Así es. que yo hasta los 18 viví en un pueblo metido allá en el monte, entonces no había como que mucha civilización y todavía, inclusive todavía se sigue manejando como ciertas ideas, pero ya un poquito más abiertos, ¿no? Más a escuchar. Así es. Muchas gracias por tu opinión, Jesús. Maestra, nada más quería comentar Adelante, algo, Carla. igual, de esto que dicen de que, bueno, de la influencia, ¿no? Es que muchas veces sí nos pueden tratar de influir, pero eso no significa que ya hayas adoptado esa influencia. Como por ejemplo, la gente que está en un partido político y puede estar ahí 5 años y luego otro partido político y está ahí otros 5 años, pero al final de cuentas, por conveniencia se cambia, porque si en verdad hubieran influido en lo que el partido representa, la misión, la visión, pues no se hubiera cambiado, pues solo por una oportunidad. O sea, creo que sí hay gente que no se deja influir tan fácil. Claro que nos influimos de muchas maneras. Carmen lo decía, me gustó mucho su comentario de esto del COVID, ¿no? De que todos nos influenciamos, de que si la vacuna, que si nos vacunamos, que si no nos vacunamos, que si cómo nos dejamos influenciar por lo que nos decían unos, otros, o que si el COVID, que si nos van a matar en los hospitales, que si no nos van a matar. O sea, esa influencia creo que la vemos todos súper fuerte, ¿no? En estos últimos tiempos. Yes. Entonces, nada más quería ver cómo recalcar ese ejemplo tan fuerte que estuvimos viviendo. Muy bien, Carla, muchas gracias. De hecho, en la influencia, si hablamos de la influencia colectiva, que ya ahorita que usted mencionó en su ejemplo también, existen tres tipos de los más importantes o que se ven con más naturalidad, que son la facilitación social, el ocio social y la desindividualización. Existen bastantes, otros más no, pero esas son las que más tiende o se evidencia en cuanto a las influencias sociales, ¿verdad? Por ejemplo, la facilitación social, esta en sus inicios tenía esta concepción de ser tendencia de las personas a realizar, es la tendencia de las personas a realizar mejores tareas simples o bien aprendidas en presencia de otras personas, cuando estaban en presencia de otras personas, pero ya igual su significado ha ido también cambiando y pues ya nos ha modificado sobre el fortalecimiento de respuestas dominantes, prevalentes o probables, vaya, debido a la presencia de otros, o sea, la presencia de otros estimula o por ejemplo, infundirá energía en esas personas si el estímulo social facilita las respuestas dominantes, mejora el desempeño en las tareas fáciles o empeora en tareas difíciles, ya sea estas correctas o estén equivocadas. Esta facilitación social nos permite a nosotros darnos cuenta qué tanto nosotros nos dejamos o actuamos de cierta manera cuando hay personas a nuestro alrededor o realizamos nuestro trabajo de cierta forma, ya sea si tiene calidad o no tiene calidad la producción de tu trabajo, de acuerdo a la presencia de otras personas que están infundiendo esa presión, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y por ejemplo, la presencia de muchos otros ha sido... Yo creo que algunas de las investigaciones en las que se han encontrado que ante la presencia de otros, las personas
transpiran más, respiran más rápido, se ponen tensas un poquito más sus músculos, su frecuencia cardíaca aumenta y pues el efecto de la presencia de otras personas aumenta con el número, ¿verdad? El estímulo y la atención consciente originada en ellos. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que tienen que realizar cierto trabajo y hay personas observándolos que a lo mejor usted tiene los conocimientos, tiene la habilidad, tiene todo para desempeñar ese trabajo, sin embargo, pues se siente un poco presionados o tiende a cambiar hasta su concepción en este aspecto cuando está en presencia de otras personas, ¿verdad? De esto nos habla la facilitación social y pues lanza también una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que nos exaltamos en presencia de los demás? ¿Que nos qué, maestra? Exaltamos en presencia de los demás. O sea, ¿por qué nos exaltamos en presencia de los demás? ¿Por qué creen? A ver, maestra, podría ser porque no maestra, disculpe. Adelante. ¿Quién es? A ver. Soy yo, Pedro. En la forma en que usted reflejando la pregunta, ¿es cuando estamos molestos, por eso nos exaltamos, o exaltar por alguna emoción vivida? Puede existir esa forma. Como ese cambio, como puede ser, por ejemplo, esté en un estado relajado y en presencia de los demás, el decir exaltados, enojados, pues no tanto, pero sí existe un cambio en ese estado de pudiera ser un ejemplo el caso de que tengamos alguna disputa en forma de pensar entre dos personas, que no pensemos igual, pero realmente que pudiese ser con un tema afín, pero que realmente nosotros pensemos que los dos tenemos la misma razón, aunque relativamente no la tengamos, uno de los dos la puede tener y alguna de las dos personas puedan exaltarse sobre ese tema. Así es. También puede ser por la presión, por la presión que ejercen los otros o los grupos. Así es. La presión y también ese miedo a ser evaluados, por ese miedo esa preocupación, no es tanto miedo, es una preocupación por la manera de cómo nos evalúan las demás personas, el favorecimiento de las respuestas, ya sea dominantes, mayor o menor, cuando las personas pensaban que estaban siendo evaluadas. Por ejemplo, si a usted le hacen una pregunta, usted rapidito piensa la respuesta, pero siempre hay un aspecto que es, ¿estaré bien o estará mal? A eso se refiere cuando me está preguntando eso. Es el claro ejemplo que acaba de dar Pedro Andrade ahorita. Que tenemos ese temor de ser llevados por la distracción o un conflicto en la atención, de prestar también atención a los demás o a la tarea que se está realizando. Y pues también la mera presencia de una persona nos produce exaltación cuando nos evalúe o no nos evalúe, porque hay aprehensión o distracción en la preferencia, por ejemplo, de las personas por los colores. No existen respuestas, por ejemplo, buenas ni correctas, por lo que no hay razón para preocuparse, pero siempre está latente ese aspecto de que si lo que estamos contestando, lo que estamos realizando o lo que vamos a llevar a cabo está bien hecho o de manera correcta. A ver. ¿Alguien más? A ver, maestra, también porque no se cumplen mis expectativas. Puede ser, otro aspecto también. Sí, y no me molesto con la persona, me enojo con mi expectativa. Me incomoda, me molesta mi expectativa no cumplida, no cubierta. No es que me moleste la persona, no que me enoje yo con el otro,
Me enojo conmigo, con mi expectativa, no se cumplió mi expectativa, ¿no? Que tenía sobre la persona, sobre el evento, sobre el asunto. También eso puede hacernos reaccionar. Ajá. Así es. Otro punto es otro aspecto. A ver, ¿alguien más? Gracias, Lucinda. El control de las emociones. También la regulación de las emociones, cómo nosotros regulamos nuestra emoción, tanto positivo o negativamente, ese también es otro aspecto. Y también podría ser el tratar de ser más individualizados, ¿verdad? El tener el creer lo que nosotros estamos haciendo, el creer lo que usted está estudiando, el creer lo que usted conoce y lo que ha vivido, ha llevado a cabo. ¿Alguien más? A ver, gracias. Sí, maestra, también puede ser un poco, hablando de ese control de emociones, el no poder controlar la emoción por el temor a juzgar, ¿no? A ser juzgado. Cuando hay una personalidad que uno piensa que es imponente hacia uno, ¿sí? Siempre reacciona, ¿no? Y puede ser de lo más normal, pero siempre hay pares con los que imponen más que otro hacia uno, precisamente por no existir ese control de emoción y miedo al ser juzgado. Así es, ese aspecto es muy importante, también el miedo a ser juzgado por las demás personas, aunque nosotros muchas veces estemos seguros de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es correcto, desde nuestro punto de vista tendemos a dejarnos influenciar en este aspecto. Otro punto muy importante también en la influencia social es el ocio social, que más que nada es la tendencia de las personas a realizar menos esfuerzo cuando los esfuerzos para la obtención de una meta o una meta en común o como grupo, cuando, por ejemplo, cuando no son responsables de manera individual. Son partícipes nada más en grupal, pero de manera personal no se hacen responsables de esforzarse, de realizar las actividades que le corresponden. ¿Quién de ustedes se ha dejado llevar por este aspecto, el ocio social? Porque, por ejemplo, si hablamos de un esfuerzo colectivo, cuando no llega ni a la mitad de la sumatoria de los esfuerzos individuales, estas creencias nos hace muy difícil una unión, ¿verdad? Nos hace muy difícil que el grupo cumpla su finalidad. Maestra, a ver, es un ejemplo, a ver si está bien. Por ejemplo, yo antes, bueno, trabajaba en desarrollo social, ya ahorita ya no estoy trabajando ahí, y muchas de las veces íbamos a las comunidades y pues lográbamos, por ejemplo, entusiasmar a las personas para que reforestáramos un parque. Y ya pues entre todos reforestábamos, hacíamos los hoyitos y gestionábamos los árboles, y a cada persona se le daba un árbol para que lo adoptara y se hiciera cargo de ese arbolito. Entonces, sí, la emoción duraba, no sé, 1 mes, 2 meses, pero ya después, en lo individual, o sea, ya como les encargábamos el árbol, pues ya en lo individual ya no se hacía, o sea, más bien como que la gente decía, ay, no, pues ya vinieron y ya ahí sí, se agarran los árboles bien y si no tan bien, o sea, como que les daba flojera, o sea, es el ocio social, o sea, ya no hace, o sea, en grupos sí, se entusiasma la gente, pero como una llamarada nada más. Ya deja uno como de seguir jalando y pues ya esa emoción se apaga y la comunidad vuelve pues a apagarse, pues. Entonces, a eso se me vino a la mente cuando hablaba del ocio social, y también pues cuando a veces participamos en grupos, pues sí pasa, ¿no? De que, ay, no, mejor que los hagan los que saben más o los más que le entienden más al tema, y pues yo colaboro con algo. O sea, pues sí nos ha pasado, bueno, al menos en lo personal sí. Yo creo que sí nos pasa poquito a todos, no sé. Muy bien. Gracias, maestra. Sí, realmente es uno de los ejemplos también que nosotros podemos dar en este aspecto del ocio social. Adelante, Jesús, tiene la mano levantada.
Sí, bueno, me ha pasado en los equipos que normalmente hay personas que en lo individual trabajan muy bien y me ha tocado que digo, ok, este compañero es bueno para esto, vamos a hacer equipo y vamos a hacer algo pues padre porque sé que tiene la capacidad para hacerlo, pero ya dentro del grupo toma como que una posición de más floja o menos participativa o inclusive hasta pues dudo de lo que miraba de manera individual, ¿no? Porque ya en grupo no muestra las mismas capacidades. Así es, exactamente. Ese es otro claro ejemplo de uso social, porque también dentro de estos grupos existe que los miembros tienen que ser motivados, ¿verdad? Debe hacerse identificable el desempeño individual de cada integrante del grupo, porque tienen y cuando existe esto, hay menos tendencia de que se dé el ocio social, porque por ejemplo la tarea, aunque sea desafiante, puede llevarse a ser atractiva. También hay menos ocio cuando los miembros son amigos en lugar de personas extrañas, ¿verdad? Porque pues ya conocen sus habilidades o sus capacidades y obviamente también el desempeño de cada una de las personas. Muy bien, son aspectos muy claros, pero sí tendríamos que analizarlos. Otro punto también es la desindividualización, que es más que nada la pérdida de la conciencia y de la evaluación de la apreciación. Se presenta en situaciones grupales que favorece el anonimato y desvían la atención del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo juntos lo que no haríamos solos, o sea, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no soy bueno para la tecnología, yo no sé, no le sé mover ahí, pero si te ponen en equipo con otras personas que sí saben o que tienen son más diestras para este aspecto, entonces tú vas aprendiendo o te van guiando, ellos van probablemente enseñándote lo que saben, pero tú te estás dando cuenta, bueno, no soy muy hábil, pero lo básico lo conozco porque lo estoy manejando. Entonces, este aspecto de la desindividualización nos permite a nosotros, por ejemplo, analizar las formas del comportamiento sin restricción. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen algo en común. De alguna manera son provocadas por el poder de un grupo o el poder de los integrantes de este grupo. Y pues pueden generar una sensación de exaltación de haber sido tanto atrapados en algo más grande que nosotros mismos, o sea, porque te está interesando y te estás dando cuenta que lo que tú piensas que no puedes lograr solo en equipo o formando parte de este grupo, lo puedes lograr. En cierto tipo de situaciones grupales, las personas tienen más tendencia a abandonar las restricciones normales, a perder su sentido de la responsabilidad, ¿verdad? Sí, era lo que quería comentar, también eso se da para lo malo, ¿no? Porque a veces sí hacen cosas que no harían, que no harían individualmente. Así es. Ese es otro aspecto también, que también, ¿por qué no tendríamos que analizarse, verdad? En cuanto a esto, hay pequeñas circunstancias en las que, por ejemplo, el tamaño del grupo tiene el poder de hacer que sus miembros sean inidentificables, o sea que el grupo, mientras mayor sea, sus miembros perderán la conciencia de sí mismos, llegando a cometer pues, algunos errores, que es lo que mencionaba su compañero ahorita, porque pues, en las multitudes, por ejemplo, deportivas, la aprehensión por evaluación se va a pique porque todo el mundo está haciendo lo mismo, todos pueden atribuir su comportamiento a la situación y no a sus propias decisiones. Por ejemplo, cuando se pasa muy común esto en los estadios de fútbol o de béisbol, que ya con que una persona se exalte, ya empieza a decir groserías o se empieza a armar un pleito, las personas que están a su alrededor tienden a contagiarse de esa energía y tienden a actuar también de la misma manera, aunque no tengan nivel en el entierro como
como dicen de manera coloquial, o sea, que no es con ellos esa situación o esa descarga emocional, pero lo realizan o forman parte de ello. Y pues si hablamos de un anonimato físico, también es el poder experimentar con el anonimato para observar si en realidad disminuyen estas inhibiciones o no. Por ejemplo, cuando nosotros actuamos de cierta manera, pero y somos partícipes de este grupo, pero siempre estamos en anonimato, o sea, no declaramos que este trabajo es 100% mío, pero lo estoy brindando al grupo y todo el grupo participó, por decirlo de alguna manera, cuando se trabaja en equipo, ¿verdad? Yo hice la primera parte, otras personas hicieron la segunda y así, pero ya al final, suele pasar que muchas personas, cuando ya tienen todo el trabajo en conjunto, empiezan a revisar, bueno, está bien este punto, pero podríamos mejorarlo de esta manera. Ya lo va modificando, hasta que llega el momento en que ese trabajo ya no es de todo el grupo, sino que se modificó a la manera de pensar o de creer de la persona que quedó a cargo en este aspecto. Si nos clarificamos en este ejemplo. O, por ejemplo, también en el anonimato físico, si nos vamos muy al extremo, ¿verdad? Hablamos de un experimento. Por ejemplo, si experimentamos o se hizo un experimento, investir a un grupo de mujeres de cierta universidad con túnicas blancas, idénticas, capuchas, que todo sea semejante, al pedirles que administraran descargas, por ejemplo, eléctricas a una mujer, presionaron el botón de descarga durante el doble de tiempo que lo hicieron otras mujeres que se encontraban visibles o usaban grandes rótulos con sus nombres. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas a escondidas o no nos visualizamos, tendemos pues a que salga lo que realmente somos, como menciona. Si nos ayudamos a ese extremo, ¿verdad? Como ese ejemplo, como ese experimento. A mí me ha impresionado a ver. Los linchamientos adelante. En los pueblos, o sea, me impresiona muchísimo. Que matan a las personas. Claro que hace poco quemaron a 2 hombres en un pueblo en Oaxaca y te dices tú, ¿cómo es posible, no, llegar a esos extremos? Y es Así todo un pueblo, están ahí. Es todo un pueblo y también pues las personas a su alrededor también permitir estas atrocidades, pues qué tan influenciados están sobre estas personas o por esta carga de emociones también de desigualdad, de negatividad o también de corajes, de venganza, etcétera. Existen bastantes, ¿verdad? Pero ¿cómo hemos llegado a ese aspecto? A no dominar nuestras propias emociones e impulsos. La inseguridad creo que ha causado, porque los últimos que ha habido es porque pues empieza el rumor de que se iban a robar una niña o de que andaban robando en no sé dónde y los linchan y los matan. O sea, es realmente increíble. Y en algunos casos llega la policía, los detienen, pero van y los sacan del cuartel de policía del pueblo y los linchan. Eso sí, creo que el grado en que la gente se siente insegura los ha llevado a esos extremos. Así es. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué entienden por polarización de grupo? ¿O quién sabe la definición de este tema? Pues no será cuando el grupo se divide, maestra, cuando se hacen subgrupos en el mismo grupo, se polariza, se hace el polo, pues polos opuestos o el negativo y el positivo. Eso es lo que se me viene a la mente, pero no. Sí, a mí igual, polarización por los 2 polos, pues. Así es. Pero siguen siendo parte del mismo grupo, ¿verdad?
Sí, o sea, se sigue siendo el parte del mismo grupo, pero ya como que hay grupitos, o se divide, pues, o sea, se polariza. Hay bolitas, como dirían los jóvenes, hay bolitas. Así es. De hecho, el fortalecimiento es el fortalecimiento producido por el grupo de las tendencias preexistentes de sus miembros. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, estos grupos que son parte del mismo aquí, de hecho, tienden... perdón. Aquí hay un grupo, de hecho, Adelante. una bolita, los de Peñasco, y son como cerrados así. Yo pertenezco no a nos otro dejan grupo. entrar al grupo. Yo pertenezco a otro grupo. Son completamente cerrados los de Peñasco. Momento, que yo soy de Peñasco. Ah, pero a mí sí me invitaron a su grupo. Yo sí estoy en su grupo. No es cierto. Lo que pasa es que cuando recién se formaron todos los grupos sociales, por decirlo de alguna forma, pues como Peñasco estábamos aquí juntitos los 6, pues nos juntábamos Peñasco, pero nosotros siempre hemos estado abiertos a que todo el mundo se venga para acá, para la pachanga y todo, pero cuando uno no quiere ni otro no tiene la culpa. No se dejaron influenciar, No, es que ya tenemos experiencia, pues la influencia social solamente se da así como que cuando nacen, tan plebitos y en la adolescencia, pero entre más maduritos estamos, menos nos dejamos influenciar. Aparte tiene que haber un área de interés para dejarnos influenciar. Ya estás corrioso, pues. Y ya tengo colmillo. Puedes conocer el primer hervor, Patito. Dentro de esta polarización de grupos, pues, por ejemplo, si existiera predice una discusión, fortalecerá una actitud compartida para los miembros del grupo, que es lo que acaba de hacer Jesús ahorita, ¿verdad? El rapidito brincó y dijo y expuso y defendió. Entonces, al comienzo de esta discusión se mantuvo a favor o en contra después de la discusión, se fortalece la posición mantenida antes de la misma. Entonces, Jesús rapidito brincó y dijo y expuso y se mantiene su posición y hasta ahí lo vamos a dejar con Jesús. Porque mantuvo su punto de vista. Si no entramos en la polarización. Me exaltan de veras, ¿eh? Maestro, si no entramos en la polarización. Para que vean. Ya veo que sí, fíjese. Ejemplo vivo. De hecho, sí, es una de las características, la polarización en grupo, se da de forma natural, porque pues en la vida diaria las personas se asocian principalmente con otras cuyas actitudes pues sean similares, ¿verdad? ¿Quién va a querer estar con alguien que no tenga similitud a ella o a él, ¿verdad? Pues obviamente pues vamos a diferir en eso y pues esto tiene que ver más con los argumentos que se presentan durante pues, la discusión o durante las sesiones inclusive en este ejemplo que les acabo de mencionar y que ustedes sacaron, es las afinidades que ustedes tienen en cuanto a los desarrollos de su trabajo, de sus actividades, de sus trabajos en equipo, de sus puntos de vista, lo que aporta cada uno de los participantes de Peñasco, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho Maestra, por ejemplo, ya hablando un poco en serio. Tienen influencia. Y hablando un poco en serio, fíjese, los de Peñasco siento que hemos pasado por un proceso de todo en general de la materia que nos ha dado, porque inclusive al principio creo que algunos compañeros manejaron prejuicios hacia el grupo de Peñasco. Entonces, por eso que Peñasco pues nos uníamos, pero al principio sí hubo como un cierto, no sé si recelo, no le estoy criticando nada a nadie, ¿no? Estamos contentos ahorita, todos somos un equipazo, pero al principio sí hubo un prejuicio, como que nos catalogaron no sé cómo y como que nos fueron haciendo un lado, pero ¿qué pasó? Que nosotros eran los cerebritos. Es que como que hubo un choque porque a lo mejor teníamos un cierto nivel de estudio, pero realmente los que se han acercado con Peñasco y nos han visto y que han tenido la oportunidad de convivir con nosotros se han dado cuenta que no, que al contrario somos de la barriada, ¿no? Pero como bien chistoso, cómo es que van haciendo prejuicios sociales. Entonces, también en ese aspecto, por ejemplo, la influencia social tiene mucho que ver porque depende de la experiencia y del área de interés de cada uno de nosotros y sobre todo de la necesidad.
Y ahorita que respondí cuando dieron la carrilla de Peñasco, porque sé que todo es broma, cuando respondí a lo de Peñasco, es porque cuando uno se exalta en la respuesta, es porque quizás la parte o lo de lo que se está hablando no tiene afinidad con su interés. Es por eso que hay una exaltación rápida a lo que se está comentando. Gracias. Así es. Muy bien. De hecho, todos te amamos, Jesús, todos te amamos en este punto. En el pensamiento de grupo, ya como grupo en sí conformado, esta forma de pensamiento en las que ustedes se comprometen, las personas se comprometen cuando la búsqueda, pues, por ejemplo, de acuerdos se vuelve tan dominante dentro de un grupo ya cohesionado, pues se tiende a anular la valoración realista de otros cursos alternos o en la misma acción, pero ya es ese pensamiento que en los grupos de trabajo, pues la camaradería, la refuerza esta productividad, ¿verdad? En los grupos por ejemplo, los grupos de trabajo en la que ya está la camaradería, pues refuerzan esa productividad, pero además también el espíritu de equipo ayuda a mantener la moral del grupo también. También pues, el terreno es favorable para el desarrollo del pensamiento grupal, porque pues incluye a un grupo amigable, cohesionado, relativo al aislamiento, en el que no existe, pues porque los puntos de vista pues se respetan en este grupo, y obviamente pues cuando ya estos por decirlo así, ¿verdad? Si existiera un síntoma del pensamiento grupal, pues diríamos que son una forma colectiva de atenuar la disonancia o que prevalece dentro de ustedes como grupo, en los miembros de ustedes. Ya como el grupo de psicología tratan pues de mantener ese sentimiento grupal, ¿verdad? Y obviamente también lo tratan de mantener positivamente al enfrentar, por ejemplo, una amenaza o a presentar que si, por ejemplo, un día les dicen, vamos a dividir el grupo en dos, ustedes van a brincar, y porque en dos, ¿quiénes se van para allá? ¿Quiénes se van para acá? Yo me quiero ir para acá, o yo quiero estar con fulanitos, o primeramente es porque ya están conformados, porque ya están cohesionados y porque ya son partícipes, y porque también cada uno ya tiene alguna función dentro de este grupo. Y cuando, por ejemplo, si les dan esa noticia, ustedes se van a sentir vulnerables, porque pues van a decir, yo me voy a quedar en un grupo que a lo mejor no me siento a gusto. Entonces tienden a racionalizar ya sus acciones o lo que van a desempeñar ya como grupo en sí, ¿verdad? Entonces, este punto me parece perfecto, el analizar estas prácticas tácticas de la influencia social, como la amistad, el compromiso, la reciprocidad, el trabajo en equipo, el que ustedes conformen este grupo. Dentro de esta influencia social, pues está la aceptación. Aquí ya viene, yo supongo que aquí ya algunos integrantes de este grupo pues ya son amigos, ¿verdad? Ya se agradan, o sea, ya existe este aspecto, ya están comprometidos en cuanto a la coherencia de sus objetivos, ¿verdad? Quieren lo mismo porque tienden a respetar estos acuerdos que entre ustedes manejan. También pues existe esa reciprocidad de que van a trabajar en equipo, pero siempre se están respetando, ¿verdad? Inclusive puede haber quejas, pero también hay curiosidad, generan buen humor en este aspecto. Entonces, se dan estas bases para un grupo que tenga esta influencia, y pues que permita analizar estas tácticas de influencia, de reciprocidad, o también no nada más de reciprocidad, también de los otros aspectos, como viene siendo el de amistad, el de sentirse más comprometidos, el de inclusive cuando hay un trabajo que nadie entiende o que una persona entiende, todos están en el grupo, hey compañeros, yo no entiendo esto, o yo no puedo lograr entender esta actividad, o de dónde saco este tema, o dónde está esto. Entonces
podemos nosotros darnos cuenta que está surgiendo o que se está llevando a cabo este aspecto tanto de grupo, pero también de influencia social, ¿verdad? ¿Y cómo lo han aceptado ustedes? A ver, ¿alguien está en el chat o qué? ¿Qué dicen en el chat? Yo estaba poniendo... alguien... que la sacó el internet, ¿a quién? A Lucinda. Está haciendo mucho aire donde okay. está ella, nada más para avisarle, maestra. Ok, está bien, perfecto, no se preocupe. Ya lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, si analizamos la influencia de la minoría, ¿aquí quiénes son minoría? Mira la maestra, irá pues con usted. Yo soy minoría, yo soy minoría porque minoría soy de Zacatecas. Es Clara, y minoría es Carmen, también. Minoría es Eva. Porque estamos lejos, no nos juntan los de Sinaloa ni los de Peñasco. Pero el día que venga Jesús a Zacatecas, a ver. En todo grupo siempre existe una minoría, porque pues a lo mejor por puntos de opinión, pero también en este aspecto, en este caso por distancia o por de forma territorial, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Pero igual estos son determinantes sobre la influencia también de la minoría, porque en la constancia influye un poquito más, es un poquito más vacilante la minoría, y pues también pues la confianza en el grupo, y pues por ejemplo, si los puntos de vista de la minoría nunca prevalecen, la historia sería estática y nada cambiaría nunca, porque pues imagínense que diga ya ahorita un día, Clara, que diga, no, pues que vamos a hacer esto y esto, entonces, y todo el mundo, o los otros pequeños grupos, subgrupos que hay en este grupo le digan, no, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Entonces van a dirigirse al grupo o la idea del grupo que tiene mayor fuerza. Y aquí, pues, Clara, por ser minoría, pues decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo como ustedes digan. Pero es un proceso que se da no nada más en este grupo como psicología social comunitaria, también se da pues en la sociedad en sí, ¿verdad? También se da en otros grupos sociales a los que ustedes pertenecen. Y pues con esto pues hemos terminado, ¿cómo la ven? Hemos terminado la tercera unidad, la última clase de esta materia. Espero que hayan aprendido mucho, espero lo reflejen en sus comentarios o conclusiones personales, lo voy a estar revisando. Y pues también decirles que es un gusto volver a saludarlos, son un muy buen grupo, ya les he comentado, son muy responsables y son muy participativos, que es lo que me encanta en las clases y en los grupos. Y pues espero que estén checando las actividades de apertura, de desarrollo y cierre de esta unidad. Que pues no son trabajos muy difíciles, pero igual cualquier duda vamos a estar a la orden por WhatsApp. Fuera del sociograma, pero fuera del sociograma no hubo ninguna bronca. Sí. Muy bien, entonces no se preocupe. Igual, si hay alguna duda, mándenme. ¿Y las actividades de esta unidad? En esta unidad, la actividad de apertura, usted como estudiante va a identificar ejercicios de influencia social en grupo, ya lo hicimos, y los procesos psicológicos que esto implica, o sea, para realizar una presentación de PowerPoint y compartirlo durante la clase, no lo van a compartir obviamente, pero me lo van a subir como producto ustedes a la actividad de apertura, ¿sí? Es identificar ejercicios de influencia social en grupo. ¿Y qué procesos psicológicos implican estos ejercicios de influencia social? Ya lo hicimos el día de hoy, lo hicimos ahorita último ya. Y en la actividad de desarrollo van a ustedes elaborar un esquema con la pregunta, ¿cómo un grupo de personas consigue cambios en otras personas o en otros grupos? Esa es la pregunta y con esta pregunta van a realizar ese esquema. Y pues ya como
como actividad de cierre va a sustentar lo que usted aprendió durante esta materia en un informe escrito donde comenta pues, la relación que tiene todo lo que usted ha revisado al transcurso de este curso con la conducta del ser humano y cómo esta viene a provocar ciertas debilidades, fortalezas dentro de la comunidad, ¿verdad? Y también ahí viene como que un puntito muy, como que casi no se nota, pero sí va a llevar interés. Es importante, por ejemplo, conocer el impacto que la teoría tiene en el estudiante. Entonces, es por esto que esta actividad de cierre te invito a que reflexiones sobre los conocimientos que adquiriste en esta tercera unidad y los subas al foro académico. Muchas personas no me participan en el foro académico, pero este punto, este aspecto que viene en la actividad de cierre que les acabo de mencionar ahorita, es muy importante porque yo lo tomo como punto extra. Por eso es que no vinieron a una clase, por eso es que no participaron en una clase, por eso es que pues se les fue el internet, por eso es que están ocupadas en otros trabajos, en las prácticas, en otras cosas. Este puntito muy importante al final de la actividad de cierre, yo lo considero mucho como punto extra. Maestra, ¿qué es un esquema? ¿Cómo es un esquema? Un esquema es, usted me lo va a realizar, bueno, hay diferentes formas de esquema, ¿verdad? Lo puede ir desarrollando como un texto, así, me lo puede ir platicando y desarrollando el tema, pero cuando usted lo realiza en texto, tiende a subrayar las palabras importantes. O puede ser, puede ser un esquema como como un mapa conceptual, como usted decide hacerlo. Puede ser, es como a usted se le facilita, es que a muchas personas se les facilita más redactarlo y platicarlo y hacerme varias hojas y contarme todo, pero a otras personas se les facilita más en palabras o así a manera de mapa conceptual. Adelante, Marta. No, le decía que a mí se me facilita más redactarlo, así como platicar. Sí, si a usted se le facilita más así, nada más cuando ya haces una esquemación escrito, ya lo único, lo puede redactar, pero puede ensombrecer en negritas, pues esas palabras clave, ¿verdad? Para saber que su texto cuenta con estos elementos. Muy bien, gracias. Adelante, Gracia. Maestra, una pregunta. ¿Nos va a enviar el material de hoy? Sí, claro que sí. Sí, se los voy a enviar para que ustedes ya puedan analizar un poco más amplia la información, porque pues sí es una información que hay que analizar y sobre todo porque esta unidad tiene muchos conceptos. Esta unidad tiene muchos conceptos en los que hay que desarrollarlo o que hay que analizarlos más para poder entender todo el tema. Sí. Sí, sí, se los voy a enviar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, y pues cualquier duda, ya saben, estamos por WhatsApp y pues un gusto coincidir con ustedes. Y pues espero... Mande. ¿Me ganó la asistencia, maestra? Primero tenemos... Mira la cara de Jesús y luego dice que el grupo, que no sé qué. Pues ya ven. Primeramente hay que las actividades nadie sabe de actividades. Así es, y pues ya saben, en la actividad de cierre hay un punto extra, ustedes saben si lo toman o lo dejan ir. A lo mejor hay personas que dicen, no me hace falta, humildemente no me hace falta, a lo mejor van a decir. Carla, haz 2 actividades de cierre porque a ti sí te va a hacer falta. Me vas por la segunda conferencia. Mire, luego anda diciendo que por qué los discriminamos y que no sé qué. ¿Ya viste, pues Carlita? ¿Ya ves? ¿Sí? Te va a hacer falta. Como siempre hay dos lados de la historia. Muy bien, chicos, pues cuídense mucho. Oiga, maestra, ¿cómo estuvo en todos los conceptos, cómo estuvo aplicado en vivo? Así es, para que vean.
aquí se trata de aprender y si tenemos que exponernos como grupo para aprender, pues muy aprendido. Pues ¿verdad, Peñasco? Aprendimos. No, la verdad, muchas gracias, maestra. Yo sí le quiero agradecer porque la verdad fue una clase diferente. No sé si nos obliga o nos sale la participación de cada uno de nosotros, pero creo, sin temor a equivocarme, que es una de las maestras que logra esa dinámica, que la mayoría del grupo esté participando. Me gusta mucho su clase y la verdad estuve bien atento. A lo mejor no participé mucho el día de hoy, pero la verdad sí me gusta y creo que en lo particular sí hubo mucho aprendizaje. Le agradezco en verdad que nos haya dado esta clase. ¿Quién te calla, hombre? Apenas ahora te callaste. Es un gusto para mí acompañarlos, ya saben, y pues espero sus trabajos, que yo sé que van a ser excelentes trabajos. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas Ahora noches. De nuestras últimas clases, maestras. Y va a ser de las mejores. Hasta mañana a todos.